Bienvenidos a todos. Gracias por conectaros en estas fechas un poco complejas, pero en ABB queremos seguir avanzando y ofreciendo nuestro conocimiento, y por eso hemos creado los ABB eTalks. Y en esta sesión, pues tenéis aquí, ya veis, a dos expertos que os van a hablar sobre variador versus arrancador, cómo regular un motor eléctrico de forma eficiente. Tanto Pedro Galán como Josep Aleix Puig os harán la presentación. Pedro Emilio Galán es Business Developer Manager de Medium Voltage Drives y Josep Aleix Puig es Product Manager de Low Voltage Drives y de Soft Starters, de arrancadores. Así que ya sabéis, ellos os pueden ir respondiendo a las preguntas. Ellos llevarán el turno de preguntas, pero principalmente la intención es dejarlos al final. Y podéis irlas haciendo en este apartado de cuestionarios. Muchísimas gracias y espero que os sirva mucho. Adelante. Perfecto, muchísimas gracias, Ivette. Hola, muy buenos días. Soy Josep Puig. Ivette ya nos ha presentado tanto a mí como a mi compañero Pedro. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y, bueno, bienvenidos a este nuevo capítulo de ABB eTalks, donde, bueno, ABB es un gran fabricante desde hace años de accionamientos eléctricos, entre ellos arrancadores y convertidores de frecuencia o variadores de frecuencia. Y aunque ambos productos llevan mucho tiempo en el mercado y también dentro de nuestro portfolio, es cierto que desde siempre, y aunque muchos de vosotros también trabajáis con estas dos tipologías, se arrastran muchas veces algunas dudas respecto a qué tipo de producto escoger frente a una aplicación de un motor eléctrico que pueda ser a velocidad nominal. ¿De acuerdo? Entonces, hoy intentaremos, junto con Pedro, echar un poco de luz sobre este tema de cuándo escoger un variador o un arrancador. ¿De acuerdo? Para poder determinar qué solución necesitamos en nuestra aplicación, entonces veremos cuál es la principal idea de funcionamiento de cada uno de los dos productos. Explicaremos a grandes rasgos de qué están compuestos, tanto arrancadores como convertidores, qué características de funcionamiento tienen cada una de ellos, para finalmente poder determinar cuál es la solución que mejor se adapta a nuestras necesidades. ¿De acuerdo? Cualquier pregunta, así como ha comentado Ivette, las vamos poniendo en el chat de Question and Answer y las contestaremos al final de la formación. ¿De acuerdo? Empezamos, entonces. ¿Qué es un arrancador suave o qué se entiende como arrancador suave? Pues valga la redundancia, un arrancador suave es un equipo electrónico que permite arrancar los motores eléctricos suavemente hasta su velocidad nominal de funcionamiento. ¿De acuerdo? Sí que es cierto que la mayoría de arrancadores suaves del mercado, aparte de esa maniobra o esa funcionalidad o ese servicio de arrancar el motor, también permiten otras funcionalidades, como también generar una rampa de paro, así como protecciones o incluso a veces velocidades reducidas, solo por tiempo esporádico. Pero intentaremos centrarnos en la formación, tanto en lo que es la maniobra de arranque y la de paro. ¿De acuerdo? Visto esto, ¿cómo lo hace el arrancador para arrancar un motor suavemente? ¿Vale? ¿Cómo lo hace para arrancar suavemente? Básicamente, al dar marcha al arrancador para que arranque el motor, el arrancador suave genera una rampa de tensión en borna desde un valor X, un valor reducido de esa tensión de línea, hasta la tensión de línea del 100%. Con esta rampa de tensión lo que conseguimos es que el motor arranque de una forma suave, reduciendo de esta forma, al generar esta rampa, empezando a una tensión mucho más reducida, reduciendo los picos de corriente en línea, ¿de acuerdo? Y también los picos de par que se generan respecto a un arranque directo a línea. Muy bien, vale, generamos una rampa de
de tensión, pero ¿cómo genera esa rampa de tensión el arrancador suave? El arrancador suave básicamente está formado por 3 tristores en antiparalelo. Hay por tristores, dos pares de antitristores en antiparalelo en cada una de las fases, como podemos ver aquí en la diapositiva. ¿Vale? El motivo de montar los tristores en antiparalelo es básicamente para poder traspasar al motor las 2 semiondas de tensión, tanto la parte positiva como la parte negativa. Entonces, si solo tuviéramos un tristor, solo podríamos pasar pues, o bien la parte positiva o bien la parte negativa según la polaridad. ¿De acuerdo? Y abajo tenemos cómo recorta, en la animación, cómo recorta el arrancador la onda de tensión para llegar desde un valor reducido de tensión, que nosotros le indicamos al arrancador, hasta el 100%. ¿De acuerdo? Lo que hace el arrancador es recortar desde el arco, un ángulo de disparo pequeño hasta uno más grande para poder ver toda la tensión de red. Para que tengamos una idea un poquito más clara de lo que puede ser un arrancador suave, podríamos hacer un símil hidráulico, ¿vale? Porque es algo que tenemos mucho más en casa, lo podemos ver, incluso podemos tocar, que es un grifo, ¿vale? Un grifo. Entonces, el arrancador, cuando los tristores nos están conduciendo, si lo asimilamos al grifo, tenemos el grifo cerrado. Y a medida que vamos abriendo el grifo, o los tristores comienzan a disparar, ¿de acuerdo? Empieza a fluir el agua, empieza a fluir la tensión a bornas de motor y de esta manera arrancamos suavemente. Viendo esto y pensando también en el símil de los grifos, algunos podemos pensar que si regulamos o reducimos la tensión, dejamos pasar menos caudal de agua, ¿vale? Podemos regular la velocidad del motor. ¿Esto podría ser correcto? Sí. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros reducimos la tensión en bornas de motor, no dejamos que el motor reciba toda esa tensión, para poder moverlo necesitaremos un consumo de corriente mucho más elevado. ¿De acuerdo? A esa velocidad reducida. Entonces, si queremos hacer eso con un arrancador de una forma permanente, deberíamos sobredimensionar motor, sobredimensionar arrancador, y realmente no sale a cuenta. Por eso, en este caso tendríamos que ir a un convertidor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede al arrancar un motor con un arrancador suave? ¿Vale? Ahora ya sabemos que cuando un arrancador suave cuando utilizamos un arrancador suave implica generar una rampa de tensión. Y como hemos comentado anteriormente, el arrancador genera esta rampa de tensión desde un valor X, 50, un 60, un 40% de la tensión nominal, hasta el 100% de la tensión nominal de línea. En consecuencia, también se ha comentado, cuando reducimos esta tensión en bornas de motor, reducimos la corriente. En este ejemplo es real, no son datos puestos, porque si reducimos un 50% la tensión en bornas de motor, reduciremos también un 50% la corriente, que es lo que estamos buscando a la hora de utilizar también un arrancador suave. Reducir los picos de corriente que tenemos respecto o en comparación a un arranque directo a línea. Y de la misma forma, al reducir tensión y corriente, lo que conseguimos también es reducir ese pico de par en el arranque que nos produce un estrés mecánico en toda la aplicación. ¿Sí? Entonces, reducimos tensión, reducimos corriente y reducimos par. Mejor para la red, menos picos de corriente, y mejor para la aplicación, menos picos de par, menos estrés mecánico. ¿De acuerdo? Más o menos, ya hemos visto cómo genera el arranque, ahora el arrancador suave, cómo podemos llegar o cómo gestiona el paro un arrancador suave. Pues no tiene mucho misterio. Igual que hemos generado la rampa de arranque para poder generar un paro, por norma general un arrancador suave
para poder generar para generar ese paro, lo que hacemos es generar una rampa de tensión en el paro. Simplemente es la misma maniobra que hemos gestionado en el arranque, la gestionamos en el paro. Entonces, que quede claro, un arrancador suave, por lo general, no permite frenar ninguna carga o motor. ¿De acuerdo? Ya para que eso necesitaríamos una tecnología mucho más compleja, que luego nos contará Pedro. Lo que sí que nos permite es, gracias a esta maniobra inversa de generar esta rampa, es en aplicaciones donde la inercia de la aplicación es muy baja, sea bombas o sea cintas muy cargadas, evitar que queden clavadas tan pronto nosotros demos la orden de paro al arrancador. Entonces lo que hacemos es programar una rampa de paro, donde generando esta rampa de tensión, nosotros alargamos esa desaceleración de la aplicación para evitar clavamientos. Básicamente para evitar estrés mecánico en toda la aplicación. En tema de bombas tenemos con el ya conocido golpe de ariete. Si algunos vivís o habéis estado en algún edificio un poco antiguo o en instalaciones de agua muy grandes, si cierras un grifo de golpe o cierras una tubería de golpe, resuena toda la instalación. ¿De acuerdo? Y tiembla. Eso que hace que tiemble toda la instalación es un golpe de ariete. Hemos parado el caudal de agua de golpe y la instalación entera está absorbiendo esa energía que estaba pasando a través del agua fluyendo. Entonces, con esto, con la rampa de paro, nosotros lo que hacemos es alargar esa inercia para que la aplicación frene sin ningún tipo de estrés. Ahora bien, si la aplicación tiene una inercia muy grande, el arrancador no nos va a frenar esa aplicación. ¿Verdad? Sí que es cierto que durante el tiempo que pueda durar la rampa de paro, al reducir nosotros la tensión, podemos acompañar un poco a la aplicación al freno, pero si la inercia es muy elevada y tenemos puesta una rampa de desaceleración de 5 segundos y por inercia esa aplicación tiene una rampa de paro de 40 segundos, el arrancador, pasados los 5 segundos que tenga programados, va a liberar el motor y la aplicación va a seguir frenando por inercia. ¿De acuerdo? Que también quede claro que los arrancadores no tienen la capacidad de frenar una aplicación tal y como podría gestionar otras tecnologías. ¿De acuerdo? Ahora, Pedro. Hola, buenos días. Soy Pedro Galán, responsable de la gama de convertidores de media tensión. Bueno, espero que me podáis oír. Yo creo que sí. Bueno, pues la idea, yo esta parte lo que voy a hacer es comentaros un poquito aparte de los convertidores de frecuencia, o que también llamamos los variadores de velocidad. Los variadores de velocidad son dispositivos electrónicos que nos van a permitir arrancar, parar y regular la velocidad de funcionamiento de un motor eléctrico. Incluso nos van a permitir invertir el sentido de giro, es decir, es una herramienta muy flexible para controlar un motor. Pero lo primero que hemos de pensar es, bueno, ¿cómo va a hacer este convertidor para regular la velocidad de un motor? Bueno, realmente los equipos, el motor, estaría a la frecuencia que nos llega de red, nos llega a una frecuencia fija, una frecuencia de 50-60 Hz, depende de donde estemos. La velocidad de giro de un motor es directamente proporcional a la frecuencia de alimentación. Es decir, sigue la fórmula de frecuencia por 60 partido de número de pares de polos y esta es la velocidad a la que nos va a girar el motor. Bueno, gráficamente, si disponemos de un motor de 4 polos, que serían 2 pares de polos, alimentado a 50 Hz, lo que tendríamos sería una velocidad de giro de 1500 revoluciones. Este sería un motor conectado directamente a una línea de 50 Hz. Si podemos reducir esta frecuencia de alimentación, imaginemos que la reducimos a la mitad, a 25 Hz, pues la velocidad de giro se reduce proporcionalmente con este cambio de frecuencia. Es decir, variando esta frecuencia de alimentación al motor, lo que estamos haciendo es variar directamente la velocidad con la que está girando. Es decir,
Solo cambiando un parámetro estamos modificando su velocidad de giro. Pero claro, la idea es, a partir de una red que nos alimenta una frecuencia fija, ¿cómo vamos a conseguir variar esta velocidad, esta frecuencia de salida? Bueno, para esto utilizamos pues el convertidor, y estas son las partes principales. Es decir, por parte de línea, lo que nos llega es una onda senoidal pues a 50 Hz, 60 Hz. Es una onda con su parte positiva y negativa. Lo primero que tenemos en un convertidor siempre será el rectificador. En este caso es un ejemplo sencillito, un puente de diodos, y lo que hace este puente es hacer positiva toda la onda. Vemos que la parte negativa de la onda nos pasa a positiva y nos forma una onda solo en la parte positiva del valor de tensión. Esta es una simplificación. En un caso real lo que tendríamos sería una línea trifásica. Entonces estas montañitas, estos bultitos que vemos aquí en el rectificador, hemos de imaginar, bueno, pues que tenemos otra onda desfasada a 120 grados y otra onda más desfasada a 120 grados, que lo que nos daría sería una onda, bueno, pues bastante plana, pues, con unos pequeños bultitos encima. Esta sería la parte del rectificador. El rectificador pasa a lo que ya es el puente de continua. El puente de continua es donde se nos va a almacenar esa energía, se almacena en forma de potencia continua, la que hemos rectificado en el inversor. Funcionaría como un acumulador. Y una vez que disponemos de esta potencia, de esta tensión almacenada en continua, lo que vamos a hacer ahora es sacarla a una frecuencia variable que nosotros vamos a definir. Y esto se hace pues por medio del puente de inversor. Los inversores funcionan con lo que se llama un PWM, un Pulse Wide Modulation, que básicamente lo que hace es modificar el ancho de pulso, que sería el ancho o el tiempo que deja conducir la tensión. En este dibujo que veis, vemos que cuanto más ancho es el pulso, el cuadradito que sale de fondo, más tensión circula y por tanto la onda que se genera, pues bueno, pues es más parecida a una onda senoidal. Conduce más en su parte central y menos en los extremos, bueno, pues para pasar por la parte de cero. En este caso, si comparamos la onda de salida y la de entrada, vemos que, bueno, que sus frecuencias serían diferentes. Y todo esto lo hemos hecho, pues, rectificando y luego, con el inversor, volviendo a generar una onda a distinta frecuencia. Pero bueno, también, ¿para qué nos vale modificar esta frecuencia? Es decir, no solo vamos a estar modificando la velocidad, sino que el motor tiene más parámetros que tocar. Es decir, hemos visto que a diferentes frecuencias estoy generando diferentes velocidades, pero la parte positiva del convertidor es que me permite regular la corriente con la que estoy alimentando. Es decir, tanto la que estoy alimentando al motor, puedo permitirme siempre operar ese motor a su corriente nominal, como la corriente que tengo a la entrada. El convertidor me asegura que no voy a pasar de esa corriente nominal. Pero internamente, el convertidor lo que también me permite regular es la relación entre frecuencia y tensión de alimentación al motor. Que esto lo que nos permite es que frente a una onda, frente a la gráfica de un arranque en directo de un motor, sería la gráfica de un motor arrancando directamente a 50 Hz, la variación de la frecuencia con la tensión lo que nos permite modificar es la curva de par, de manera que a diferentes frecuencias lo que estoy teniendo son diferentes curvas. ¿Qué significa? Que cuando yo estoy arrancando un motor, voy pasando, al modificar estas frecuencias, voy pasando por diferentes curvas de par que me permite arrancar este motor en su punto óptimo de funcionamiento. Y siempre con la idea de que no estoy excediendo la corriente nominal ni del motor, es decir, no está sometido a desgaste o esfuerzo, pero tampoco estoy excediendo la corriente nominal a la entrada. Esta línea a la que estoy conectado tampoco está sufriendo ni caídas de tensión ni sobreesfuerzo, tanto la línea como también los transformadores de alimentación. Es decir, nos da esa garantía de que la corriente se mantiene y nos da esa garantía de que el sistema va a seguir funcionando sin sobreesfuerzo. Entonces, la pregunta que viene ahora sería, ¿cuándo vamos a utilizar un arrancador o un convertidor? La primera pregunta, la primera respuesta y la más directa sería, utilizamos un arrancador cuando vamos a funcionar a una velocidad nominal. El motor va a estar girando directo a línea y girando a esa velocidad nominal. ¿Cuándo necesito un convertidor o me va a ir bien? Bueno, pues cuando realmente voy a regular la velocidad, cuando estoy dentro de un proceso y me interesa funcionar a velocidades que no tienen que ser necesariamente la nominal. Pero bueno, como siempre, pues hay excepciones. Paso, Josep. No te oímos, Josep.
Perdón. Si rebobinamos un poco y retomamos la diapositiva que nos explicaba qué sucede al arrancar un arrancador suave, ¿de acuerdo? Cuando ponemos en marcha un motor y lo analizamos al detalle, vemos que para reducir la tensión, al reducir la tensión en bornas de motor, ¿de acuerdo? Esto sí que nos reduce la corriente en el arranque, pero a su vez, esto también nos penaliza en el par, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa en aplicaciones donde necesitemos un par de arranque muy elevado? El arrancador no nos dará o no nos ofrecerá todas las ventajas por las que ha sido creado, ¿de acuerdo? Si de la misma forma, si revisamos de nuevo la diapositiva donde cómo genera la rampa de tensión, ¿de acuerdo? En comparación con el convertidor, el arrancador suave no tiene ese depósito que es el bus de continua, que nos permite jugar con la frecuencia, ¿vale? Y por lo tanto modificar la velocidad del motor. Entonces, toda la frecuencia que entra al arrancador sale por el otro lado. Por lo tanto, no podremos gestionar ni la frecuencia ni tampoco inversiones de giro. ¿De acuerdo? Entonces sería aquí, ¿cuál sería la ventaja del convertidor? Bueno, pues en este caso, y comparando con el arrancador que acabamos de ver, el convertidor te regula de manera independiente la tensión y la frecuencia, de manera que te permite controlar el par que estás aplicando. ¿Cuál es la ventaja? Pues puedes hacer arranques a corriente y par nominales sin que sufra ni la instalación ni el motor y sin mayores restricciones. Esto es muy bueno también para motores grandes y en particular en redes débiles, cuando no puedes permitirte una caída de tensión en esa línea o cuando esos motores grandes están sujetos a arranques y paradas que también suponen pues unos esfuerzos mecánicos importantes. ¿Qué más ventajas? Bueno, pues el poder regular rampas de marcha y paro muy precisas, lo largo o cortas que queramos. El variador tiene esa capacidad de responder mucho más rápido. La alternativa, también la parte contraria al tema de los frenados rápidos, dentro de su capacidad o incluso con accesorios, como frenado regenerativo o frenado por chope, por resistencias de frenado, podemos disponer de capacidad de frenada muy rápido, mucho mayor de lo que esperaríamos en un frenado normal o dentro de la capacidad de un soft starter. Y por supuesto, el poder modificar la frecuencia al antojo del equipo también nos permite modificar el sentido de giro de la aplicación sin mayor problema. Vale, entonces diréis, pues pongo un convertidor de frecuencia y me olvido, ¿no? Si el convertidor nos ofrece tantos beneficios, bueno, cierto, pero hay 4 motivos que nos permiten o que nos ayudan también a poder decir que debemos o deberíamos montar arrancadores suaves, ¿de acuerdo? Hoy en día supongo que todos sabéis y o escucháis hablar de armónicos. El arrancador suave no genera armónicos a plena carga, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que durante las rampas de aceleración, las rampas de arranque o de paro, sí que se genera un tanto por ciento de armónico, pero se pueden considerar despreciables, ya que de todo el funcionamiento del motor estamos hablando solo de unos segundos, mientras que el convertidor de frecuencia, a no ser que lleve alguna tecnología especial, por lo general todos los convertidores de frecuencia son unos generadores de armónicos enormes, ¿no? ¿Qué más? Por el tema tamaño y peso, también los arrancadores suaves, al constar de una tecnología mucho más sencilla, menos compleja, por tamaño y peso a misma potencia, los arrancadores son mucho más pequeños, ¿no? De la misma forma, como que los convertidores están rectificando y están tratando siempre la onda de tensión que les llega de línea, deben estar siempre disipando el calor que generan. Todos los arrancadores suaves, por lo general, al incorporar un bypass que nos bypassea los tiristores, una vez se ha gestionado esa rampa de arranque o de paro, la única disipación de calor que tienen es la de la tarjeta de control.
¿De acuerdo? Entonces, estamos frente a lo que sería un contactor casi, un contacto o un cable. Por lo que muchos de estos arrancadores pueden ir montados dentro de cabinas cerradas, sin necesidad de refrigeración ni ventilación. ¿De acuerdo? Y evidentemente lo que sería ya el último punto, y a veces también muy importante, es el coste de inversión. Para una aplicación sin regulación, que realmente no necesita regulación, hacer la inversión frente a un arrancador, con un arrancador suave frente a un convertidor, pues tiene su qué. El arrancador suave, por todo lo que hemos comentado anteriormente, el tema de la sencillez o la tecnología más sencilla que lleva dentro, es mucho más barato. ¿De acuerdo? Entonces, para acabar de tenerlo o acabar de ver dónde podemos utilizar arrancador o convertidor, aparte de estos puntos que hemos comentado en estas dos diapositivas. ¿De acuerdo? ¿Dónde encaja cada producto? El arrancador suave encaja en aplicaciones que no necesitan regulación de velocidad. ¿De acuerdo? Y el par de arranque pueda ser bajo o medio, que no debamos arrancar a plena carga. ¿De acuerdo? Esto nos permite una reducción parcial del pico de corriente en el arranque, más o menos estaríamos a 4 veces la corriente nominal del motor. Entonces, ¿qué aplicaciones son susceptibles de utilizarse en arrancador suave? Pues aplicaciones a par variable, como son ventiladores o bombas centrífugas, luego también compresores centrífugos, cintas transportadoras cortas o que no estén muy cargadas, o molinos en caso de que podamos arrancarlos sin carga. ¿De acuerdo? Yo por mi parte defenderé el convertidor de frecuencia, que añade un poquito más de versatilidad frente al arrancador suave. Es decir, la primera ventaja del convertidor, o cuando el convertidor es la opción a elegir, es siempre que tengamos una regulación del proceso. Cuando este motor esté dentro de un proceso y se necesite regular de acuerdo a las necesidades de funcionamiento. A partir de aquí, bueno, pues las ventajas del convertidor también es que nos permiten un par de arranque alto o arranques frecuentes sin producir sobrecargas al motor. Recordemos que nunca estamos pasando de la corriente nominal, ni problemas de línea, ni caídas de tensión debido a arranques frecuentes. Esto es el siguiente paso en las instalaciones en las que no debamos exceder la corriente nominal. No solo de la línea a la que estemos conectados para evitar caídas de tensión, sino también para evitar sobrecargas a transformadores aguas arriba. Es decir, redes débiles, motores grandes, arranques frecuentes. El convertidor también añade ventajas frente a un arrancador suave. Y respecto a las aplicaciones como tal, bueno, pues cualquier aplicación que se pueda arrancar con un arrancador suave o que sea objeto de arrancador suave es susceptible de ser empleado un convertidor de frecuencia. Pero añade también la versatilidad de, bueno, poder arrancar, si están dimensionados adecuadamente, bueno, pues molinos que se hayan podido quedar atascados con carga, sin tener que vaciarlos manualmente, poder arrancar extrusoras en carga también, aplicaciones especiales que nos exijan seguridad, posicionamiento, regeneración, grúas, es decir, añade toda esta regulación fina o bien también temas de muy alta demanda de carga. Pero bueno, esto sería una visión general. También es verdad que la regla general que siempre debemos tener presente es que si un motor no arranca en directo, no arrancará con un arrancador suave. El arrancador suave te va a suavizar ese arranque, pero no va a hacer, por así decirlo, un milagro donde no hay potencia, donde no hay par, no lo va a sacar. Si un motor no arranca en directo, la solución pasará por un convertidor. Si esa aplicación arranca en directo, normalmente el arrancador suave puede satisfacer la demanda. Es un caso por caso realmente. Y yo creo que hemos llegado al final de la presentación. No sé si queréis mandarnos alguna pregunta en la sección de preguntas y respuestas del chat. Estamos echando un ojo allá. A ver, yo.
Bueno, las preguntas parece que son un poquito más logísticas. Si disponemos de la grabación y si enviaremos las diapositivas, si la grabación estará disponible y la presentación también estará disponible posteriormente, por supuesto. Vale. ¿No hay más preguntas? ¿De tipo técnico? No. Estas son muy sencillas. ¿Sí? Sí que hay una pregunta, o sea que está en el chat. Vale. Hay varias. ¿Puedes dar más detalles sobre los armónicos? De acuerdo. ¿Los armónicos de qué? ¿Del arrancador o de los convertidores? Bueno, da igual. En los arrancadores. Durante la rampa de arranque, bueno, pues mira, convertidores. Da igual, ahora ya he empezado. Durante la rampa de arranque o la rampa de paro, los arrancadores están generando unos armónicos en corriente, normalmente en torno al 30-40%, ¿vale? Distorsión armónica. En lo que respecta a los convertidores, dependerá muchísimo de la tecnología que se utilice, ¿de acuerdo? Si no me equivoco, tenemos otro ABB ITOL pendiente para finales de mayo Así es. de armónicos, ¿vale? El 20 de mayo. Exacto, donde Pedro será el ponente, así que será un ITOL. Respecto a darte una pincelada rápida, dependerá mucho los armónicos de los armónicos de los convertidores, dependerá mucho de la tecnología que se utilice. Si la tecnología es con un puente de entrada de diodos, sin ninguna reactancia a la entrada, los armónicos que puedes llegar a tener en corriente son del 80-90%. Si utilizas una reactancia a la entrada, puedes llegar a reducir esos armónicos hasta un 30-40%, dependiendo del punto de carga. Luego, si te vas a tecnologías de bajos armónicos específicas de convertidores, como por ejemplo tenemos en ABB, puedes llegar a tasas de distorsión armónica inferiores al 3% según el punto de carga. Y si ya entras en transformadores de multipulsos, que esto Pedro es aquí el maestro en la casa, también puedes llegar a reducir mucho esos armónicos. La idea también de los sistemas de rectificación es, bueno, pues como se indicaba antes, el arrancador suave opera durante unos instantes al principio para arrancar el motor, de manera que aunque se pueda generar una distorsión que es peor o más fea, es muy limitado en el tiempo. Sin embargo, el convertidor está operando de manera continua, de manera que es mucho más importante reducir la distorsión armónica que estás generando en línea. Cuando vimos antes el rectificador de 6 pulsos, bueno, la idea que esta onda que te llega senoidal la tienes que transformar en una continua. Todo lo que te sobre de rectificar la onda, de esa rectificación nunca es perfecta, pues eso es lo que se te convierte en armónicos. Cuando más complejo es este sistema, mejor te permite, mejor calidad tendrá esa distorsión a la entrada. Igual que se añades elementos adicionales, pues como filtros o reactancias que te permiten suavizar el valor de esa distorsión. De manera que pues eso es distinto en el caso del convertidor y en el caso de un arrancador, la consideración que se tiene hacia los armónicos. Vale, Pedro, en el chat de preguntas hay un par o tres más, ¿vale? De acuerdo, que dice, ¿qué porcentaje de disipación de calor genera un variador de frecuencia? Normalmente el variador de frecuencia te va a generar en disipación de calor lo que serían las pérdidas o la eficiencia. Realmente la eficiencia del equipo, esas pérdidas se van a ir en calor. Entonces, bueno, pues normalmente un equipo se puede mover entre pues, un 96, un 98% de eficiencia, dependiendo de la tecnología que tenga. Al final, muchas veces es un caso por caso, porque tampoco sería un valor nominal o un valor que se pueda ver en catálogo, sino que muchas veces también va a depender del punto de operación en el que estemos trabajando. Es decir, frente a ese nominal, ese valor se ajusta de acuerdo a las necesidades de carga. Realmente las pérdidas, la mayoría de ellas, son proporcionales a la corriente, a la corriente de salida y a la potencia que estemos dando. Y otra parte pues va a ser correspondiente a control, conmutación, etcétera. Por eso, de manera que las pérdidas pues siempre son proporcionales a la aplicación, a la
potencia que estemos dando al motor. Pero siempre podemos estimar un rendimiento pues en estos valores. O como referencia al que te indique el catálogo aproximadamente. Vale. Otra, en el caso de los variadores, ¿siempre hay que colocar resistencias de frenado? Esta viene encadenada con la anterior porque bueno, el variador tiene una capacidad de frenado pues relativa, es decir, puede hacer rampas de frenado relativamente largas de acuerdo a la capacidad que tenga. Recordamos que tenemos un puente de continua que nos permite almacenar energía, sería como el depósito donde lo tenemos. Esto nos permite, bueno, pues cierta capacidad de absorber la energía que se generaría frenando el motor. De esta manera, podemos hacer rampas razonables con el variador, podemos exigir un frenado un poco más agresivo, teniendo en cuenta que como parte de esa energía se nos van pérdidas, hay ese 3, 4 o 5%, dependiendo del equipo, que realmente no funcionaría pues como una resistencia de frenado interno, es decir, nos daría esa capacidad de frenado. Si nos vamos más allá, para frenados muy muy intensos, que ya bueno, excederían lo que puede dar el variador, si en ese sentido sí que habría que ir a resistencias internas. Pero normalmente, si el equipo te da una rampa de arranque razonable, esa misma rampa generalmente podrás tenerla de parada. Más allá de esto, pues sí, habría que evaluar, pero también es como otros casos. Un caso por caso se debe evaluar cuál es la solución más razonable. Vale. Quería preguntaros qué resistencia tienen estos componentes, una persona que trabaja en tema de servicio y averías, ante cortes o microcortes que se producen en la red y picos de tensión. Bueno, supongo que es la resistencia de los convertidores y arrancadores frente a estos microcortes o picos de tensión. Si tenemos alguna experiencia o si sabemos la resistencia que pueden ofrecer. Yo aquí el detalle no lo sabría exactamente, lo sé para los equipos de media tensión, que son los equipos que llevo, y sí que hay pues cierta resistencia a cortes y microcortes. Normalmente, como mínimo, los equipos más sencillos nos aguantan pues hasta 20 ciclos, 25 ciclos, lo que sería medio segundo, y los equipos ya un poco más sofisticados, los industrial drives, que ya son equipos de media tensión más potentes, aguantan pues aproximadamente un segundo sin problema. Esto es gracias al DTC y la lógica de control interna, pero siempre hay que tener en cuenta que cuando hay una caída de tensión ya no es solo que el equipo te soporte esa caída sin apagarse, por así decirlo, sino también que la aplicación que estés moviendo tenga la inercia suficiente para seguir girando cuando falta la potencia de control. Es decir, no es lo mismo que haya un microcorte en una aplicación como un ventilador, que haya un microcorte en una aplicación, bueno, pues como una extrusora o algo que realmente tiene una demanda de par instantánea. Pero también, como otros casos, es un caso por caso dependiendo del equipo que estemos considerando, baja tensión o media tensión. De acuerdo. ¿Existe una función de calentamiento al motor desde el variador al motor para evitar las condensaciones en ambientes húmedos cuando el motor está parado? Sí, existe tanto en convertidores de baja tensión y en arrancadores suaves. Básicamente, pues esto, gestiona la maniobra que se ha comentado en esta pregunta. Lo que hacemos es, frente a motores que no llevan resistencias de caldeo, podemos utilizar o bien el arrancador o bien el convertidor para que nos caldee ese motor inyectando corriente al estator del motor. ¿Qué más? Cables apantallados. ¿Se conecta la pantalla en ambos extremos? Yo diría que sí. Yo diría que sí. Dependiendo de las situaciones de instalación, pero yo diría que sí, en los esquemas que yo he visto, sí, es un tema que al menos yo no entro tan en detalle porque no estoy en primera línea, por así decirlo, pero sí entiendo que por las regulaciones o las indicaciones de instalación indican que sea así la pantalla conectada a ambos extremos. Exacto. Para el tema de cumplir con MC, sí que es cierto que también en todos los manuales de convertidores ABB se recomienda cable apantallado y conectada a ambos extremos, tanto a convertidor como a motor. ¿Qué más? Podéis comentar diferencias de cableado de alimentación a convertidores, cables con pantalla, tierras simétricas, etcétera. Vamos a ver.
Eh, Estáis apretando aquí. el tema de cableado. Básicamente, el tema de los cables apantallados, la razón de instalar cables apantallados es simplemente por el tema del MC. ¿De acuerdo? Los convertidores son grandes fuentes de ruido electromagnético y una forma de evitar que éste se propague es la utilización mediante de cables apantallados. ¿De acuerdo? Si no los utilizamos es posible que nuestra instalación no cumpla con la normativa y además afecte a otros equipos electrónicos que tengamos en cercanía. ¿De acuerdo? No sé si Pedro quieres añadir algo, si tienes más Yo, como experiencia. tengo, en el caso de media tensión, que es la experiencia que tengo, bueno, pues la recomendación siempre es utilizar el cable apantallado. Y la razón siempre es pues por descartar problemas de MC. Hay unas recomendaciones muy básicas de emplear cable apantallado y la sección del mismo, porque bueno, realmente la onda que sale al motor casi siempre tiene un mínimo contenido de armónicos, bueno, pues para prevenir problemas. Y también el caso contrario, que es que si hubiera un problema de EMC en la instalación, pues ya inmediatamente poder descartar que eso venga que este tema venga del propio convertidor. Ya el tema de tierras simétricas y esto, pues yo la verdad que no sabría añadir detalles al respecto. Son temas muy de instalación. En casos de equipos de media tensión que tienen una conexión a tierra, hay un único punto de conexión en todo lo que sería el tren de potencia, transformador, equipo y motor, y realmente nunca hemos entrado en mayor detalle que el de que se ha de suministrar un punto de conexión a tierra. Realmente no parece que haya mayores restricciones por nuestra parte. La siguiente, el tema de... Bueno, espero que si no... No puedes leer tú, tranquilo. Preguntamos después. Bueno, la siguiente sería, para variar la frecuencia, en el esquema que hemos empleado hemos puesto transistores IGBTs. Bueno, realmente la tecnología que se utiliza depende en muchos casos del equipo que estemos usando y bueno, pues del objetivo de este producto. Es decir, tenemos gama industrial, tenemos gama general purpose, baja tensión, media tensión, y sí que es verdad que los IGBT son los elementos más empleados y son los que están más generalizados. Sin embargo, también en función de la aplicación y del equipo que estemos usando, por ejemplo, en media tensión, utilizamos también IGCTs, que son, bueno, son como tristores, mucho más robustos, e incluso utilizamos IGBTs de media tensión, es decir, no estamos utilizando pequeños IGBTs, sino unas pastillas ya que funcionan a tensiones de 3.000, 4.000 y hasta 6.000 voltios la propia pastilla de IGBT. Entonces, es decir, entre IGBTs hay muchas soluciones, pero aparte de esto, en cuanto a la vida útil del equipo de los IGBTs, bueno, suelen ser temas que están tabulados, pero normalmente exceden la vida útil que se espera del equipo. Cuando se calcula la vida útil, la fiabilidad, disponibilidad de todos nuestros equipos, se tiene en cuenta siempre la vida útil y fiabilidad y todos los datos de cada uno de los componentes. Si alguno de estos componentes estuviera sujeto a desgaste, vendría en el calendario de mantenimiento que se ha de sustituir pues antes de que acabe la vida útil. Es decir, se utilizan IGBTs, que es lo más común, tienen estrés, pero siempre dentro de lo razonable. Opera dentro de sus frecuencias de conmutación estándar y son siempre dimensionados o ingeniería muy conservativa cuando se añaden este tipo de componentes. O sea que podemos estar tranquilos de que los IGBTs del equipo son los adecuados y están seguros para funcionar en el equipo. No habría problema en ese sentido. Vale. Un momento. Quedan varias preguntas también ahí en el apartado de chat. Si queréis seleccionar algunas para no pasarnos demasiado tiempo. Vale, no, sí, vamos un poco por... A ver si podéis agrupar alguna pregunta. Sí, mira, en el tema de las inductancias de línea, de los arrancadores, supongo que son las que los arrancadores montamos los convertidores montamos a la salida en caso de tiradas cables a motor. En los arrancadores no sería necesario, ¿vale? Porque la forma de onda que estamos dando del arrancador, con el arrancador es directamente la que estamos recibiendo, no estamos transformando nada. Entonces, según recomendación de ABB, no importa
la longitud de cable que tengas entre arrancador y motor, siempre y cuando no superes un 5% de caída de tensión en el cableado. Siempre que estés dentro de ese 5%, puedes montar los cables a motor tan largos que quieras. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Comparando dos motores a plena carga, una con arrancador y el otro con convertidor. ¿Qué sobreconsumo tiene el variador? Bueno, pues Eh, realmente el variador tendrá el sobreconsumo de su rendimiento. mm, Si un variador tiene un rendimiento nominal del 96%, pues hay un 4% de potencia extra que estamos consumiendo a la entrada para una misma potencia en el eje. Pero también hay que tener en cuenta que esto tiene un doble filo. Esta sería la respuesta rápida. Si tengo un 4% de pérdidas, estoy consumiendo a la entrada un 4% más. Pero el variador a su vez también está compensando el factor de potencia del motor y está, bueno, pues haciéndolo operar en puntos óptimos de operación que al final también mejorarían la eficiencia global del sistema. Es decir, a costa de consumir más corriente, puede ser que el cómputo global o incluso la potencia aparente, las cadeas a la entrada, estén optimizadas o sean más convenientes que la operación de un motor directo. Pero esto también es un caso por caso. Pero bueno, la respuesta directa, el consumo del variador sería realmente su eficiencia. Tengamos en cuenta que el arrancador suave, una vez que termina, está en bypass, está alimentando directamente. El consumo es mínimo. de acuerdo. ¿Todos los arrancadores controlan las tres fases? No. Hay arrancadores que controlan tres fases, ¿de acuerdo? Y hay arrancadores que controlan dos fases, dependiendo de la tecnología, en este caso de los trifásicos. ¿De acuerdo? En los dos fases, una de estas fases va directa al motor. Eso no es ningún inconveniente. Que el motor tenga una de las fases de tensión, ¿de acuerdo? No genera, no es perjudicial para el motor, ¿de acuerdo? Si requerís más información al respecto al tema de control entre dos y tres fases, hay un documento ABB, que seguro que en Google ponéis, lo podríamos buscar, dos, tres fases arrancador ABB o soft starter ABB, y os aparecerá tal documento. Y podréis descubrir que la diferencia entre un 2 y un 3 fases tampoco es tanta. Perfecto. Nos vamos a las preguntas del chat rápido. Yo no he visto preguntas en el chat. Vale, no hay una, ya está. No, pues ¿Cuándo ya se debe considerar el dejar coger al motor más corriente de la nominal y cuándo se puede dejar el límite de intensidad a la nominal del motor? Bueno, dependerá de las necesidades de la aplicación. Si la aplicación tiene sobrecargas, es una cinta, es un molino, deberás aumentar ese límite de corriente para que, llegados a este punto, si en trabajo a régimen nominal o trabajo continuo tienes un consumo de 50, llegado a este pico de 75 o de 80, el convertidor te pueda dar o te pueda suministrar la corriente suficiente para que el motor no quede clavado. ¿De acuerdo? No es, serán casuísticas que deberá conocer la persona que conozca la aplicación. ¿De acuerdo? Aplicaciones tipo bombas, ventilaciones o de par cuadrático donde no se esperan picos de par, en esas sí que podemos limitar mucho más el consumo de corriente del convertidor. ¿Y cuándo conectar la PTC al motor? Bueno, también, esto dependerá depende de potencias y de aplicaciones. No es que haya una regla ABC de cuándo sí y cuándo no. Vale. Bueno, veo una pregunta más, la del máximo par que puede generar un motor accionado por un convertidor. Perfecto. ¿Y qué relación tiene la velocidad y la intensidad durante el arranque? En el caso que esté funcionando con un convertidor, el máximo par que puede generar el motor pues puede ser su par de rotura, 2,2 veces la nominal. En ese caso, el convertidor puede dar lo que necesite con esa regulación que tiene de corriente, tensión y frecuencia,
manejando frecuencia y corriente, bueno, pues puede dar esa sobrecarga. Es decir, como mínimo o en general te va a dar siempre la nominal. Y de ahí para arriba, con sobrecarga, pues puedes arrancar cargas que requieran aplicaciones que requieran sobrecargas pues de un 200%, un 250%. Imaginemos una estructura cargada o un molino de bolas que se ha quedado parado en carga. Dimensionando correctamente el variador, te puede dar ese par. Y ahí el límite será el que te soporte el motor. ¿Y qué relación tiene con la velocidad y la intensidad durante el arranque? Bueno, el convertidor te lo está regulando todo independientemente. Es decir, por una parte la frecuencia-tensión, generalmente, y por otra parte la corriente. Y la frecuencia-tensión es la que te va realmente a determinar el par. Como hemos visto antes, desplazamos la curva hacia la derecha disminuyendo la frecuencia y tenemos puntos de par mayor, pues antes la curva cuando hace el pico para arriba. Es decir, es un tema ya más de dimensionamiento de la capacidad del equipo, más que ir al detalle de punto por punto cómo está regulando internamente la frecuencia y la corriente. Vale, y hasta aquí terminamos la ronda de preguntas y ya dejamos que Ivette, por favor, termines Sí. ya con la presentación. Muchas gracias, Pedro y Josep, por haber respondido a todas las preguntas y por la formación. Comentaros que todo lo vais a recibir, la presentación y la grabación os la enviaremos al email que nos habéis facilitado. Y comentaros los siguientes webinars, que serán los próximos días de mayo, que tenéis en pantalla, soluciones robotizadas de inspección de calidad, será el 5 de mayo, y también otros sobre motores de ABB para industria de alimentación y bebidas, que será el 6 de mayo. Con todo esto, pues daros última vez las gracias. Podéis seguirnos en nuestras redes sociales porque vamos publicando información técnica, más webinars, y agradeceros otra vez y hasta la próxima.